Muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, y a nombre del COMEXI, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de 10 diarios de la República, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este webinar sobre el impacto de la sequía en la relación México-Estados Unidos. Estamos hablando desde luego de El Universal, del debate del siglo de Coahuila, del siglo de Torreón, del siglo de Durango, del Informador, del Imparcial, de Frontera, de La Crónica, de Pulso y del Diario de Yucatán. Así es que todos hacemos este esfuerzo para llegar a ustedes y poder conversar los temas más importantes de la relación entre México y Estados Unidos, y desde luego pensamos que este tema de la sequía es un tema de la mayor importancia en la relación México-Estados Unidos y la verdad en el futuro también de México, de los Estados Unidos, de América del Norte y del mundo entero. Me da mucho gusto que nos hayan aceptado participar en esto la comisionada Adriana Recendis, el excomisionado Roberto Salmón, y ahora en el centro Luque, y también mi querido amigo Carlos de la Parra, todas unas instituciones de este tema del agua. Así es que le paso la palabra al doctor Sergio Alcocer, presidente del COMEXI, para que formalmente haga la introducción de nuestros invitados. Adelante, Sergio Alcocer. Muchas gracias, Rafael. Pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Y pues me complace mucho presentar a este distinguido grupo de especialistas que nos acompañan el día de hoy. Primero que nada presento a la ingeniera Adriana Recendis Maldonado. Actualmente es la comisionada mexicana de la Comisión Internacional de Límites de Aguas entre México y los Estados Unidos. Adriana es ingeniera civil egresada por la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde también realizó estudios de maestría en recursos hidráulicos de las zonas áridas, con especialidad en uso y calidad del agua. Con más de 23 años de experiencia en la sección mexicana de la SILA, particularmente en el área de ingeniería, tanto en la parte de ingeniería y de operación, pues ha desempeñado diversas funciones también al interior de esta comisión. Tiene una amplísima trayectoria y está próxima a cumplir dentro de una semana. Cumple su primer año al frente de la comisión de la SILA como comisionada mexicana el 15 de septiembre. Muchísimas gracias, ingeniera Recendis, es un privilegio tenerla con nosotros. Igualmente me da mucho gusto darle la bienvenida a Carlos de la Parra, quien ya nos ha acompañado en otros momentos en estos webinarios. Él tiene una trayectoria académica de más de 30 años en diversos estudios sobre la frontera México-Estados Unidos. Él cuenta con un doctorado en planificación ambiental por la Universidad de Michigan, ha sido investigador, profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte, así como también ha sido funcionario público en nuestra embajada en Washington y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente preside una asociación civil que opera desde Mexicali sobre la gestión del agua en restauración de ecosistemas, que se denomina Restauremos el Colorado, y es socio fundador del Centro Luquen de Estrategias en Agua y Medio Ambiente. Muchas gracias, Carlos, igualmente por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Gracias, Carlos. Y le doy la más cordial bienvenida igualmente a Roberto Salmón, quien es asociado del COMEXI. Él es actualmente socio fundador y consultor en el Centro Luquen de Estrategias en Agua y Medio Ambiente. Fue nuestro comisionado mexicano ante la SILA desde abril del 2009 hasta mayo de 2020. Durante estos 11 años, pues fue el encargado de las negociaciones del lado mexicano, logrando la firma de sendos 11 acuerdos binacionales con los Estados Unidos vinculantes y de cumplimiento obligatorio para ambos países. Ha sido funcionario en la Comisión Nacional del Agua, igualmente en el Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos Naturales del Estado de Sonora. Ha tenido participación académica en diversas instituciones de educación superior, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad de Sonora, y es autor y coautor de varios artículos relacionados con los recursos hídricos, su administración, particularmente de las aguas transfronterizas. Así es que muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos el día de hoy, y a los tres, pues muy bienvenidos, y adelante, Rafael. Gracias, Sergio. Y yo empiezo con la presentación. Por favor, Sergio, ¿por qué no nos haces favor de a través de unas láminas mostrar así que el panorama de la sequía? Y luego vamos con la comisionada para que nos haga favor de darnos una pequeña de bosquejo institucional de qué es
¿Cuáles son los instrumentos con los que cuenta México y Estados Unidos para resolver este tipo de problemas? Adelante, doctor Alcocer. Muchas gracias. Pues voy a permitirme presentar algunas láminas de esta presentación que me facilitó el doctor Felipe Arreguín, actualmente investigador del Instituto de Ingeniería, un colega aquí en la UNAM, quien la hizo apenas el 6 de septiembre, hace 3 días, en un evento que organizó la Academia de Ingeniería. El doctor Arreguín fue su director técnico de la Comisión Nacional del Agua y fue director general del INTA, de manera que es una de las personas pues, con mayor conocimiento en general de la problemática del agua, sin duda una de las personas líderes en el conocimiento de las sequías. Voy a prestar algunas láminas para poner en contexto el tema de la sequía en nuestro país. Esta es una lámina de la propia Comisión Nacional del Agua que ilustra el porcentaje de afectación por sequía en el territorio del país. El 100% significaría que todo el territorio del país está afectado con diversos niveles de afectación dependiendo de qué tan cálidos son los colores. Vean ustedes que hasta, de acuerdo con este registro, del 2003 al 2022, 2004-2022, el año que mayor afectación hemos tenido ha sido el año 2012, en donde llegamos a tener pues, prácticamente el 100%, 97,5% del territorio nacional con una afectación de sequía, con una afectación de sequía muy severa, que sería este color rojo oscuro, rojo ladrillo, en la parte inferior. En 2022, la afectación que estamos registrando en este momento es arriba del 80%, ligeramente inferior a lo que experimentamos el año pasado. Si bien hay cierta ciclicidad en la sequía, sí vemos que los picos se están acercando. Pareciera que esta ciclicidad se rompe y tal vez por el efecto del cambio climático estamos viendo que los picos que estaban más o menos definidos anteriormente, ahora pareciera que van a ser una especie de banda. Espero que eso no ocurra, pero bueno, al fin y al cabo, lo que estamos viendo es una mayor frecuencia de sequías y altamente intensas. En la siguiente lámina se presenta el índice o el resultado de mapear el monitor de la sequía en México, en este caso al 31 de agosto. Este fue el mapa publicado el 5 de septiembre, o sea, apenas hace unos cuantos días, en donde con diversa intensidad de colores, mientras más cálidos son los colores más intensa es la sequía, vemos que tenemos una buena parte del territorio nacional cubierto con colores distintos del gris, más o menos la mitad de este territorio en este momento, con una sequía excepcional que todavía no se anuncia, pero sí próxima a una sequía extrema, que sería el color rojo, que justamente coincide con buena parte del río Bravo, y ya nos lo discutirá sin duda la ingeniera Reséndiz, lo que esto implica en términos de las estrategias que hay que seguir o que está siguiendo la SILA en este sentido. Vean ustedes que la sequía no únicamente se concentra en la parte norte del país, también tenemos sequías en la parte sur-sureste del país, en términos relativos, por supuesto, a lo que implica la sequía en esta zona. Esto visto de manera regional, pues es lo que presento aquí. Esto es un mapa que fue liberado el 12 de agosto del 2022, igualmente pues hace algunas cuantas semanas, que proviene de la integración de los monitores de sequía de México, de Estados Unidos y de Canadá. Vean ustedes la severidad, de la sequía en los Estados Unidos, igualmente con los colores rojos muy intensos, en donde buena parte del territorio de los Estados Unidos, de la parte sur, todo el estado de California, prácticamente todo el estado de Nevada, buena parte del estado de Oregon, en fin, están sufriendo de sequías significativas. Y esto tiene un impacto, como lo van a discutir nuestros especialistas, en el río Colorado, en este caso, y también vemos con una intensidad relevante la sequía en los estados de Nuevo México, sobre todo de Texas, que tiene, por supuesto, una relevancia a su vez con el manejo del río Bravo. Entonces, es un fenómeno que no es propio de México, es un fenómeno regional, y es un fenómeno que, si bien tiene una expresión más grave en la frontera, pues vemos que también hay sequías en México en otras partes. Y esto pues tiene una relación con el tema de los acuíferos, que digamos son estos reservorios, estos receptáculos de agua que tenemos en el subsuelo en la tierra,
en donde, pues de las cuales extraemos agua. Y en muchos de estos casos hemos sobreexplotado los acuíferos. De los 653 acuíferos que tiene nuestro país, 157 de ellos están sobreexplotados. Evidentemente uno de ellos, el del Valle de México. Sin embargo, esta sobreexplotación también se manifiesta en el norte del país. Entonces, hay una correlación del tema de la explotación de los acuíferos y la sequía, lo cual hace que se incurra en un círculo vicioso al tener que extraer más agua producto de la sequía. Y este es el último de los mapas que ilustran el posible efecto que podrá tener el cambio climático, en este caso incrementándose la temperatura y reduciéndose o decrementándose la precipitación. Y vean ustedes que pues hay en estas manchas de color negro pues la evidencia de escenarios en donde un incremento de temperatura podrá generar pues una reducción en estas zonas y eventualmente una mayor sobreexplotación o una mayor déficit en los acuíferos que están ubicados justamente en estas zonas donde se sobreponen las manchas de color rojo, que son los acuíferos, con las manchas de color negro, que son estas zonas que, de acuerdo con los escenarios que se han construido por los especialistas, podríamos tener una mayor temperatura y un decremento de la precipitación. Entonces, sirvan estas láminas, Rafael, Carlos, Adriana y Roberto, como una introducción al tema. Y bueno, pues te dejo adelante, por favor, Rafael, con las preguntas. Gracias, Sergio. Adriana, sería interesantísimo que nos puedas hablar del marco institucional con el que contamos en México y Estados Unidos para tratar estos asuntos. Adelante, Adriana, y gracias, comisionado, por participar en este webinar. Te agradecemos mucho que estés con nosotros y que nos puedas explicar qué se está haciendo desde la comisión para tratar y manejar estos problemas. Gracias, Adriana. Adelante. Gracias, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, comentarles que México y Estados Unidos comparten un tratado de aguas internacionales en el que se distribuyen las aguas de los ríos Bravo y Colorado. Además de la distribución del agua, este tratado establece cláusulas para poder atender las situaciones de extraordinaria sequía en ambos ríos. Ambos ríos tienen un régimen hidrológico diferente y por lo tanto las cláusulas son diferentes. Para el río Bravo, si bien es cierto que se establece una entrega de un volumen de agua anual en promedio y en ciclo de 5 años, para el río Colorado se asigna agua de forma anual y bajo un calendario de entregas. La forma para enfrentar la sequía también es diferente. En el río Bravo, al final de un ciclo de 5 años, si existe un déficit por sequía extraordinaria, se debe reponer en un siguiente ciclo. Y en cambio en el río Colorado se establece que las asignaciones de México se van a reducir de forma proporcional entre ambos países. Como sabemos, actualmente se está presentando una sequía tanto en la cuenca del río Colorado como en la cuenca del río Bravo. Y sí quiero aclarar que en estos últimos días, como saben, se han registrado precipitaciones muy importantes en la cuenca del río Bravo. Principalmente tenemos ahorita precipitaciones o escurrimientos en la cuenca del río Conchos, pero bueno, un año húmedo o un año con estos escurrimientos no garantiza que no se vuelva a presentar esta condición de sequía o que haya finalizado ya este periodo de sequía. Por ejemplo, en la cuenca del río Bravo, comentar rápidamente que en estos años se han presentado el menor escurrimiento de los afluentes mexicanos a este río de los que se tiene registro. O sea, esto es algo que nos alertó y que tenemos que actuar de forma inmediata. Y en cuanto al río Colorado, como saben, tenemos una sequía de más de 23 años, la peor en 114 años de registro histórico y una de las peores en los últimos 1200 años. Tenemos para atender la cuenca del río Colorado, después del conflicto del revestimiento del canal todoamericano, empezaron a darse pláticas binacionales, se firma el Acta 319 y posteriormente el Acta 323, que actualmente, además de establecer cómo nos vamos a reducir ambos países, cómo se va a reducir México ante esta condición y previendo que se podrían tener condiciones de sequía más críticas,
Se establece un plan binacional de contingencia y así también medidas de cooperación en esta acta. Esta acta establece las condiciones de escasez, establece que si las condiciones de escasez continúan, tenemos que empezar a buscar soluciones adicionales, que es lo que estamos haciendo actualmente en un grupo binacional de medidas proactivas para buscar proyectos de ahorro de agua. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Roberto Salmón, tú has sido comisionado, trabajas en estos temas y también le voy a preguntar a Carlos de la Parra lo mismo. Por cierto, quiero informarle a todos los que nos están escuchando que tenemos ahí un botón que dice preguntas y respuestas o Q&A, si está en inglés tu tablero. Por favor, mándenos sus preguntas, sus comentarios. Vamos a tratar de hacer de este webinar lo más interactivo posible. Este es su webinar. Yo te pregunto, Roberto Salmón, tú has trabajado muchos años, si no es que décadas, en este tema. Tenemos el Tratado de Límites de Aguas del 44, que por cierto, un buen amigo, Rafael Fernández MacGregor, me comentaba ayer con mucho gusto que su abuelo era el comisionado y le tocó firmarlo en el 44. Tú has de saber muy bien de eso, Roberto. Así es que, pero la pregunta ¿es el instrumento adecuado? ¿Se tiene que actualizar? ¿Es suficiente con esto? Adelante, Roberto, por favor, y vamos a caer contigo, Carlos, para preguntarte lo mismo, porque, digamos, mucha gente considera que el instrumento es muy preciado, hay que cuidarlo mucho, que en los límites de las aguas, México y Estados Unidos han logrado lo que necesitamos en otras áreas de la relación bilateral, y es contar con los instrumentos adecuados para técnicamente, sin politizar, manejar los problemas y tratarlos de llevar a buena solución o a manejar, porque hay veces que los problemas no se pueden resolver de fondo. En todo caso, ¿cómo ve las cosas, Roberto Salmón? Y gracias por acompañarnos. Sí, gracias, Rafael. Mira, existen, no nada más el Tratado de 1944, existe otro tratado que muy poca gente conoce, que es la Convención de 1906, que es un tratado que distribuye aguas del río Bravo hacia México en la zona de Ciudad Juárez, El Paso. Ese tratado sirvió, vamos a decir, pues no como modelo, sino que fue un tratado que no estuvo así como que muy bien detallado. Pero el Tratado de 1944 corrige muchas de las cosas que tuvo el Tratado de 1906. Yo creo que el Tratado de 1944 es el instrumento que necesitamos. Los negociadores en el año 1944 fueron muy visionarios y nos dejaron un tratado que puede irse actualizando y se puede ir adaptando a las necesidades que existan en el año que corre, ¿no? En la temporada que corre. Y ese instrumento son las actas de la SILA. Las actas de la SILA nos proporcionan un instrumento que puede ir arreglando, componiendo y detallando problemas que no se previeron que existieran ese tipo de problemas en 1944. Entonces es un método que se tiene y que se ha aprovechado en algunas ocasiones para actualizar el tratado y mantenerlo pues siempre vigente, ¿no? Entonces, yo creo que sí es lo que sí es lo que necesitamos y debemos de aprovecharlo. Gracias, Roberto. Adelante, Carlos de la Parra. Gracias, Rafael, y muy buenos días a todos. Coincido absolutamente con lo que acaba de comentar Roberto Salmón y las apreciaciones que ha hecho la comisionada. El Tratado de 1944, creo que como todo documento es el reflejo de los tiempos en los que se firma. En efecto, las actas lo han actualizado y le han permitido al tratado empezar a incorporar variables más recientes y más necesarias en términos, por ejemplo, de la variable ambiental. El Acta 319, a lo largo de 5 años, conversan los dos países en donde el foco de atención de Estados Unidos era el acuerdo que podría darse en función de la escasez que se veía venir.
la respuesta del equipo mexicano de la delegación mexicana, donde estaban precisamente la comisionada Reséndez y en ese entonces lo encabezaba Roberto como comisionado, fueron darle a México una herramienta necesaria para la planificación del agua en el Valle de Mexicali, es decir, el uso de la presa Hoover para tener volúmenes almacenados, como lo habían ya logrado los estados de la Unión Americana. Es decir, ellos tienen la presa Hoover, ellos estaban bajo regímenes anuales, coinciden en que en función de la escasez se necesita permitir que haya ahorros y almacenarlos. México solicita lo mismo. Ante el planteamiento entonces de Estados Unidos de, bueno, la infraestructura de Estados Unidos ha permitido tener constancia en las entregas de agua para México, México le contestó en el sentido de, en efecto, la infraestructura ha permitido eso a México y es un reconocimiento pues del desarrollo, pero también ha tenido un efecto negativo en los ecosistemas, los humedales del delta del río Colorado. Se incorpora luego entonces esta variable ambiental que se había mencionado en el Acta 306. Entonces ahí vemos, Rafael y Sergio, cómo el tratado ha ido incrementalmente, gradualmente incorporando las necesidades de la sociedad y que nos dictan los tiempos, ¿no? O sea, es decir, el tratado a través de sus actas se va actualizando, es lo que nos están diciendo. Muy bien. Ya habló Sergio Alcocer de la sequía, pero quisiera insistir con esa pregunta. Pues seguimos, digamos, preguntándonos ¿cuál es la gravedad de esta sequía? ¿Qué es lo que podemos hacer para manejarla? ¿Qué es lo que está haciendo? Adriana, si nos puede decir eso, ¿qué está haciendo justamente la SILA en este momento? ¿Qué se puede hacer en los tiempos que corren? Y ya nos están cayendo algunas preguntas, Sergio, es que tú dices cuando empezamos a pasárselas aquí a los panelistas. Adelante, Adriana, por favor. Gracias. Bueno, actualmente los modelos, análisis y pronósticos de la cuenca nos están proyectando que las medidas que podemos o que estamos tomando pueden no ser suficientes para detener el descenso de las presas. Entonces, pues ante este riesgo, lo que estamos buscando y lo que estamos haciendo en el marco del Acta 323 es establecer medidas de cooperación sin precedentes. Eso es lo que tenemos que buscar. Esto solo lo podemos lograr con un plan integral que identifique medidas a corto, mediano y largo plazo y que involucre a los gobiernos de los estados de la cuenca Sonora y Baja California, pero principalmente a Baja California, a la Federación, a los usuarios y a la coalición de organizaciones ambientalistas que existen en el río Colorado, que tienen un rol muy importante y que se están sumando a estos esfuerzos de conservación. Sobre todo se necesita contar con la voluntad de todos los actores. Y para el río Bravo, estamos buscando cómo replicar el esquema de cooperación que existe en el Colorado. Y esta es una visión que compartimos la comisionada de la sección estadounidense, María Elena Ginerillo, y la que las estamos impulsando para buscar cómo hacer esta réplica, y nuestra meta es buscar esquemas de cooperación en el río Bravo que nos permitan atender no solo los compromisos establecidos en el tratado, sino que nos permita enfrentar los retos que representa una sequía y atender la demanda a futuro y siempre buscando el beneficio de los usuarios de ambos países. Gracias, Adriana. Roberto, ahora y Carlos, ahora que Adriana habla de los actores, ¿nos pueden hablar, nos pueden, digamos, compartir a los que estamos escuchando esto, cuáles son los actores? Porque me imagino que están los gobiernos estatales, me imagino que también están los municipios en la frontera, cómo es Texas, por ejemplo, que sabemos que es rudísimo en el tema migratorio, cómo es en el tema del agua, California, que es pues, más o menos suave en el tema migratorio, pero les pregunto, ¿es igual en el tema del agua? Entonces, no sé si nos pueden platicar un poco esos actores, porque esa es parte de la complejidad de este tema, ¿no? Estamos hablando de actores privados, desde luego, y actores públicos, los tres niveles de gobierno. Entonces, si nos pueden platicar un poco sobre eso. Y Sergio, no sé si hay alguna pregunta por ahí que ya quieras empezar a leer. ¿Quieres ahorita que intervengan, Roberto? Ya intervengo. Perfecto, muy bien.
Mira, en cuanto a los actores, yo creo que la comisionada Resende lo mencionó pues, básicamente a todos, ¿no? O sea, aquí yo creo que en orden de jerarquía, en cuanto a la autoridad que se tiene en el tema, pues está la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ser un tema binacional, ¿sí? Y luego viene la Comisión Nacional del Agua, porque es la autoridad del agua en nuestro país. Entonces, el vínculo entre la SILA, la sección mexicana de la SILA, y la CONAGUA tiene que ser un vínculo muy fuerte, un vínculo de mucha comunicación y de mucha cooperación entre las dos instituciones, que finalmente son representantes del gobierno de México ante Estados Unidos. Luego vienen en orden de interés, pues por supuesto que los gobiernos de los estados, ¿no? En este caso, si hablamos del Río Colorado, pues tenemos al estado de Baja California, que debe ser el principal interesado en todo lo que está sucediendo en la cuenca del Río Colorado. Y debe también de trabajar de manera muy coordinada con la sección mexicana de la SILA y con la Comisión Nacional del Agua, sobre todo la oficina regional allá en Mexicali. Y luego ya intervienen los municipios, los usuarios tienen mucho que decir y mucho que ver también en esta problemática, pero los usuarios, y muchas veces se confunde aquí esto, los usuarios son usuarios de la Comisión Nacional del Agua, no son usuarios de la SILA, ¿sí? Entonces, la relación del usuario es directamente con la Comisión Nacional del Agua, quien a su vez tendrá la relación con la SILA. Y luego vienen ya todos los stakeholders, todos los interesados en este tema, que son las organizaciones ambientales, como ya se mencionó, que han jugado un papel muy importante y muy interesante en lo que es el Río Colorado. La verdad que se han convertido en un aliado muy importante para los gobiernos y también para ¿cómo se llama? Para otras instancias. Entonces yo creo que básicamente hay actores que no los veo que se hayan involucrado en estos 23 años, por ejemplo. En el sector industrial. El sector industrial no se ha involucrado en estos temas. El sector maquiladora, hablando del caso de Frontera, o su involucramiento ha sido muy tibio, ¿no? Yo creo que sí deberían de involucrarse más a través de los organismos que ya tienen para saber qué es lo que está pasando. O sea, el río Colorado, como ya lo mencionó Adriana, la situación se viene deteriorando de manera muy rápida, muy rápida. Hoy en la mañana estaba sacando una información. El nivel del lago Mead ahorita es 1043 pies sobre el nivel del mar. Hace un año estaba en 1067 y hace 2 años, en 2020, estaba en 1084. O sea, del 21 al 22 bajó 23 pies en un año. ¿Sí? Del 20 al 21 bajó 16 pies. O sea, esto va muy rápido deteriorándose y si bajara lo mismo para el 2023, estaríamos hablando que tendríamos un nivel de 1020 en el lago Mead. O sea, ya es un nivel muy peligroso y está por entrar a un proceso de deterioro muy rápido que puede haber un colapso del sistema hídrico de la cuenca. Entonces, yo creo que todos deben de involucrarse en este asunto. La sequía daña a los 2 países, no daña a un solo país. Y eso es algo que todos tenemos que tener en mente para no adoptar esas posturas y posiciones muy unilaterales que en vez de ayudar, lo que hacen es entrar en un conflicto, ¿sí? Entonces debemos de entender que la sequía va a dañar a todo esto y la única salida que tenemos es cooperación. Vamos a cooperar dentro de nuestro país y vamos a cooperar con Estados Unidos. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que estar siguiendo y tenemos que tener mucha calma y tenemos que tener mucha serenidad porque cuando hay sequía las pasiones se desbordan, ¿no? Entonces sí es importante mantener esa calma. Gracias, Roberto. Carlos, ¿cuál es tu sentir sobre este tema? Digamos, ya habló de los actores, Roberto, pero yo te quisiera preguntar a ti, presionarte un poquito más. ¿Cuáles son los obstáculos para cooperar
¿Quiénes son los actores que no ponen de sí o que ponen obstáculos, que dificultan las cosas? Adelante, Carlos, por favor. Tú tienes muchos años estudiando esto. Me consta que tú me decías hace 2 años, viene el Río Colorado. Aquí estamos ya en el tema. Si nos das tu apreciación, por favor, y ya Sergio va a empezar a sacar las preguntas, que tenemos muchas de nuestro público asistente. Adelante, Carlos. Sí, gracias, Rafael. Mira, yo creo que todo lo que ha comentado tanto la comisionada como Roberto, hay que dejarlo en el centro de la atención, porque ellos han hablado de cooperación y han hablado de, en efecto, un diálogo binacional, una cuestión unificada en donde los impactos son para todos. Aquí lo que pasa también, que yo quisiera agregar a lo que han dicho ellos, es que hay actores que vienen rezagados en el reconocimiento de lo que está ocurriendo. Entre otros, claramente el usuario más importante en el Valle de Mexicali son el sector agrícola. Los agricultores han estado apenas alcanzando, y si nosotros vemos en la historia, el único diferendo que ha tenido México y Estados Unidos en donde no nos pusimos de acuerdo fue algo que mencionó la comisionada Reséndez, el revestimiento del canal americano. Esto inicia en Estados Unidos en los años 90 y en México lo venimos resintiendo hasta el 2006, porque en Estados Unidos, cuando se revistió el canal americano, era una medida de eficiencia en materia de agua, y esa eficiencia logró que recuperación de ahorros de volúmenes se fueran a la ciudad de San Diego. En México estamos rezagados en eso por falta de presupuesto, y los agricultores han estado de alguna forma consentidos por el mundo, por el universo de la frontera México-Estados Unidos, por el tratado que les ha garantizado el agua. Y hasta ahora es cuando empiezan ellos a tener necesidad, y esto hay que entenderlo, apenas ahora tienen ellos necesidad de empezar a pensar en un factor de sequía, de escasez, en donde la resiliencia de su actividad, de su respuesta a la falta de agua apenas se va a ver. Y aquí entonces digo yo que las intervenciones que han hecho, por ejemplo, las ONGs, que las han mencionado tanto Roberto como la comisionada Reséndez, hemos volteado a ver justamente cuál es la necesidad del sector agrícola para incrementar esta capacidad para poder hacer más con menos. Y hemos iniciado talleres conjuntos en donde podemos empezar a platicar de monitoreo eficiente en el manejo del agua, de la salinidad del suelo, de la reducción de reconversión de cultivos, de mejoramiento de infraestructura, para que los agricultores empiecen a convertirse realmente en un actor a favor de esto, ¿no? Creo que las escalas nos van a determinar, y en efecto los actores principales, las dos secciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, tienen un papel y lo están jugando. Ahora nos toca a las ONGs, incluso al sector académico, aportar elementos para que el sector agrícola, que es el usuario más intenso, también alcance, ¿no?, a ver cómo es el beneficio. Porque dicen en Estados Unidos que una crisis no debe desperdiciarse, ¿no? Y esta crisis, en efecto, nos puede proporcionar nuevos elementos para el futuro, un futuro más sustentable. Gracias, Carlos. Adelante, Sergio. Gracias. Antes de empezar con las preguntas, déjenme mostrar una lámina que me parece que es importante para que todos quienes nos acompañan pues tengamos claridad de cuando hablamos de cuencas, qué es esto, qué significa esto. Con el color rojo vemos la cuenca del río Bravo. Esto significa que cualquier gotita de agua que caiga dentro de la zona roja se va a ir al río y eventualmente terminará en el Golfo de México o será aprovechada. La cuenca del río Colorado es esta de color verde. Igualmente, cualquier gota de agua que caiga aquí eventualmente llegará a Baja California. Y una muy pequeñita cuenca, pero que es parte del tratado y que es muy importante en términos de medioambientales, de aguas negras y tal, es el río Tijuana. Entonces, son las tres cuencas de las que estamos hablando. Si ven ustedes la superficie de la cuenca roja, de la cuenca del río Bravo, más o menos es la mitad mexicana y la mitad americana. Sin embargo, México recibe hasta 4.5 veces el agua de Estados Unidos. Es decir, México tiene una negociación muy favorable por el Tratado de la Convención de 1906 y 1944. Por eso, en mi opinión, modificar los tratados es
un asunto que no le conviene a México bajo ninguna circunstancia. Y un asunto de anécdota también, si se quiere, es que quienes negociaron en 1906 y 1944 fueron padre e hijo. Ernesto Enríquez, padre en aquel momento, Ernesto Enríquez, hijo, y ambos negociaron por el lado mexicano estos tratados que, como bien mencionaba Roberto Salmón, permiten irse adaptando a las circunstancias conforme sea necesario. Dicho esto, para tenerlo como contexto, empezaríamos a la primera pregunta que tenemos, que yo la relacionaría es, ¿cuál es el papel de la industria privada? Hay una pregunta interesante sobre si la industria es responsable directa de la sequía, y me quiero imaginar a la industria cervecera, ¿no? Que estaríamos quizá pensando, como fue hace algunos años que se pensó que podría secar los acuíferos y se interrumpieron las inversiones en la zona. ¿Cuál es el papel de la industria en general en la sequía? Y esto lo relacionaría con otra pregunta que dice que en el marco del Tratado Binacional se establece de manera muy precisa la repartición volumétrica. Y esto tiene que ver el uso del agua en el río Colorado. ¿Cuál es la práctica de riego en estas zonas? ¿Es comparable la práctica de riego del lado mexicano, del lado estadounidense, o hay áreas de oportunidad para el lado mexicano o para el lado americano? No sé si quisiera contestar, no sé, comisionada o Carlos, Roberto. A ver, yo empiezo. No, adelante, Roberto. Bueno, yo un par de comentarios y luego dejo que los demás sigan. En términos de la industria privada, por supuesto que la industria no provoca la sequía. Y la realidad es que el tema que toca la industria cervecera, en el caso de el Valle Mexicali, estamos hablando de una empresa que se llama Constellation Brands, que tuvo a bien buscar asentarse en el Valle Mexicali y fue rechazada por la comunidad. El rechazo de la comunidad debe entenderse como una especie de inquietud porque en efecto empieza a apretar el zapato en términos de la sequía y ver una industria que llega que va a consumir intensamente agua, pues es rechazada. Hay que decir que el volumen del agua que requería la empresa no es mucho, pero el problema es que el manejo del agua es realmente el que ahorita nos está preocupando, y yo diría que al final del día vamos a tener que caber todos, es decir, no hay necesidad de empezar a señalar industria o medio ambiente o ciudades o agricultura. O sea, al final del día lo que queremos hacer es que quepan todos, ¿verdad? Y sí hay, en efecto, en el Valle Mexicali prácticas agrícolas que podrían empezar a mejorarse y que hay que promover que se vaya eficientando para que pueda empezar a tener rendimientos la agricultura y sobre todo acceso a mercados adecuados para que el uso del agua se convierta en un beneficio social, ¿no? En un beneficio realmente medible. Gracias, Carlos. Roberto, Adriana. Yo creo que, hablando de la industria, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, de que es difícil que la industria pueda ser la causante de una sequía, que la sequía es algo natural, sí, es algo que se da y no hay un ser humano que la cause, ¿no? Excepto la deforestación y cosas así que son de mucha mayor escala y que pueden tener un efecto en la precipitación, etc. Y hablando en términos generales, no me quiero referir a una industria en particular. Yo creo que la industria utiliza, si mal no recuerdo, una pequeña cantidad de agua del total. Vamos a decirle que usa el 5, el 7%, el 10%. O sea, hay más y mayores usuarios que utilizan mayor cantidad de agua, que esos no se han mencionado. Entonces siento como que hay una satanización hacia la industria, cuando debería de hacerse un análisis de cómo está la distribución de los usos del agua y decir, vamos viendo cómo podemos ir regulando cada uno de los usos y cómo podemos irlos haciendo más eficientes para que el volumen de agua que se ha venido disminuyendo pues alcance para todos y produzca la misma cantidad de riqueza o más. Entonces eso es la eficientización del agua.
Eso en tanto el tema de la industria. Entonces yo creo que sí debe haber una reconsideración para no satanizar a un usuario en especial. Como en otras ocasiones se ha satanizado la agricultura también. O sea, no es... o a las ciudades, ¿no? Que desperdician mucho, que el número de litros habitantes por día es muy alto y que deben de bajarlo. Entonces, cada sector usuario del agua en algún momento del tiempo ha sido satanizado. Entonces, yo creo que no se vale estar haciendo eso. Lo que se vale es hacer un análisis y decir, vamos viendo cómo regulamos todo y cómo hacemos que cada uno de los usuarios sea más eficiente. Eso es con lo que yo pudiera opinar con respecto al tema de la industria. Y por el lado de lo que preguntaba Sergio de la curva, de cómo se distribuye el agua en los distritos de riego y cómo se hace en México, mira, los distritos de riego generalmente tienen módulos de riego, o sea, están subdivididos en módulos de riego y cada módulo tiene un título de concesión. Ese título de concesión se supone que se le debe de proporcionar esa agua cada ciclo agrícola que va de octubre a septiembre, del 1 de octubre al 30 de septiembre del siguiente año. Y se le debe dotar de agua de acuerdo al título que se le da. Entonces, ese título, podríamos decir que este es un reparto volumétrico. Cuando las presas tienen agua suficiente para honrar el título de concesión, pues se les da en la proporción que tiene el título. Cuando no hay agua suficiente, se utiliza un esquema que se llama la curva de usuarios. La curva de usuarios se le va dotando de agua primero a los pequeños propietarios, o sea, a los que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, 10 hectáreas, 5 hectáreas, y esos se van cubriendo. Y ahí vas con los que tienen 20, con los que tienen 30, con los que tienen 100, etcétera, hasta que el agua se agota. Ese es el reparto por curva de usuarios. Cada distrito puede, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en el Comité Hidráulico, decidir qué tipo de reparto van a utilizar. Si es el volumétrico, cuando se tiene el total del agua, o cuando no se tiene, vamos a suponer que hay 80%, bueno, pues te doy 80% del título de concesión que tienes, ¿no? O si van a utilizar la curva de usuarios. Más o menos eso es en términos generales de lo que se usa para la distribución del agua. Gracias, Roberto. Comisionada, ¿qué estamos haciendo ahorita en México para atender el tema? Y en general las preguntas van muy en ese sentido, sobre el tema, por ejemplo, del uso del paraguas para fines geotérmicos. ¿Qué cambio de uso se están previendo? Si hay algún tema sobre educación hacia la población. Es decir, ¿por qué no nos explica qué es lo que están haciendo desde la SILA que usted encabeza en coordinación con Conagua para atender este tema? Bueno, ahorita lo que estamos buscando es establecer este proceso de comunicación que tenemos con los Estados Unidos y establecer la modernización y tecnificación buscando alternativas para conservación de agua, para nuevas fuentes de agua, para que los usuarios, como lo comentaban ahorita, para que el usuario agrícola mejore sus prácticas y que pueda producir lo mismo con menos agua, ¿no? Creo que ahorita lo que estamos buscando son oportunidades de proyectos de conservación que nos permitan atender la necesidad en México y atender la parte también de poder conservar mayores niveles en el lago Mead que permitan tener menos recortes para ambos países. Y en cuanto al río Bravo, pues estamos, como lo comentaba, buscando estas oportunidades, buscando ver cómo podemos establecer este proceso de cooperación para contar con ahora sí, con una mayor certidumbre para los usuarios de ambos países. Gracias. Una pregunta que es muy interesante se refiere a la polarización que existe en los Estados Unidos, que todo el mundo sabemos que existe. Si esto en algún momento es un obstáculo para lograr acuerdos entre México y Estados Unidos. No sé si hay algún comentario al respecto. Bueno, la Comisión de Límites y Agua siempre ha tenido esa función de buscar soluciones
a los problemas binacionales. Y creo que estamos en el marco para buscar esta cooperación. Creo que nosotros siempre vemos el problema, pero buscamos cómo solucionarlo y atenderlo y obviamente atender la polarización, pero buscar siempre una medida de cooperación. Porque como lo comentaba ahorita el doctor Salmón, pues el agua es un recurso compartido, o sea, compartimos la misma cuenca, compartimos los mismos problemas. El cambio climático nos afecta por igual. Entonces la solución, como ya lo hemos visto a lo largo del tiempo, la solución que nosotros tenemos que buscar tiene que ser una solución compartida. Iván, si me permite plantear esta idea, pero yo creo que la polarización entre republicanos y demócratas no existe cuando se atiende el tema del agua. Ahí sí no hay polarizaciones, o sea, ahí el tema es, se respetan los derechos de agua. Entonces, creo que ahí esa polarización no existe. Yo haría dos entre preguntas y comentarios. En Chihuahua existe la idea de que el agua del río Bravo es de Chihuahua. Y nuestros amigos de Chihuahua no saben que el río Bravo no nace en Chihuahua, nace en Estados Unidos. Entonces, la primera gota que pasa en la frontera México, hasta Chihuahua, Estados Unidos, es una gota que se generó en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es este mecanismo hacia el interior que tenemos que trabajar desde el punto de vista político para convencer al gobernadora ahora de Chihuahua, pues de que el río Bravo no es de Chihuahua y que el agua no es de Chihuahua y que no es de Tamaulipas, en fin, ¿cómo se gestiona esto? Creo que sería muy interesante para quienes nos acompañan, pues ver el día a día del reto que tiene la comisionada del SILA o que tuvo el comisionado de SILA en hacer entender a los actores políticos mexicanos, pues que es un recurso compartido. ¿Cómo le hacen? No sé, comisionada, si quiere, o Roberto. Su micrófono, comisionado. Ahí estás. Sí, bueno, la cuenca, como le comento, los escurrimientos que tiene una cuenca, como en el caso de Chihuahua, la cuenca del río Conchos, existe una distribución. Cuando se firmó el tratado, existió una distribución de las aguas entre México y los Estados Unidos y se asignaron ciertos derechos y ciertos derechos de agua para cada país. Si bien es cierto, se garantiza un volumen mexicano de los 6 afluentes aforados, esto de los derechos de agua en México, las cuencas no tienen frontera como un estado, sino que es un régimen hidrológico que se ve como una cuenca compartida. Ya. Gracias. Roberto, no, más una pregunta, Roberto, ¿cómo te las veías cuando tenías que convencer esto? Te lo digo porque yo tuve una llamada siendo subsecretario con el entonces gobernador y le tuve que decir, gobernador, esto está equivocado, ¿no? El agua no es de Chihuahua. Pues mira, yo creo que la constitución de nuestro país es muy clara, ¿no? El agua le pertenece a la nación, para empezar, o sea, no dice pertenece a un estado en particular y considera aguas estatales cuando el agua nace y se queda dentro del estado. Entonces ahí sí el estado tiene tiene un poder de decisión en aguas estatales y pueden inclusive existir aguas privadas, ¿no? Cuando tienes un venero que nace en tu rancho, por ejemplo, y tú puedes utilizar esa agua. Bueno. Eso es lo que dice la Constitución. La Ley de Aguas Nacionales también refrenda obviamente todo eso. Entonces no son aguas estatales, o sea, la Comisión Nacional del Agua como autoridad, como única autoridad del agua en México, da títulos de concesión. Entonces tú tienes tus títulos de concesión y la Comisión Nacional del Agua procura, obviamente, bajo o de acuerdo a la disponibilidad que exista de agua, honrar tu título. Vamos a suponer, en una presa tú tienes 100 y el título de concesión del distrito de riego X, no voy a poner números, es 50. Entonces la Comisión Nacional del Agua de esos 100 te da a ti 50. O sea, ese distrito de riego ya no tiene no puede disponer de los otros 50 que sobraron ahí. O sea, eso está a disposición de la Autoridad del Agua para disponer de ellos como la Autoridad del Agua considera conveniente.
Y en este caso, la autoridad del agua puede considerar conveniente utilizar esos 50 que sobraron ahí para honrar el tratado que se tiene con Estados Unidos. Entonces, no existe esta agua de Chihuahua o agua de Tamaulipas o agua de los Yaquis o agua, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que respetar a la autoridad del agua y tenemos que respetar las decisiones que la autoridad del agua emita. Si existe alguna discrepancia, bueno, pues hay que sentarse y ver cómo las discrepancias se pueden dirimir. Y ahí entran los procesos de negociación o de diplomacia interna en nuestro país para poder arreglar ese tipo de problemas. Pero los problemas nunca se van a arreglar con gritos, con golpes en la mesa, con sombrerazos, quemando carros, quemando oficinas. O sea, esa no es la manera de resolver los problemas. La manera de resolver problemas es, primero, identificando el problema, ver cuáles son los orígenes del problema, ¿sí? ¿Por qué hay tanta demanda de agua? O sea, ¿a dónde se está yendo toda esa agua? ¿Quién la está utilizando? ¿Tienen derechos para utilizar esa agua? ¿Sí? Esas son las cosas que se tienen que analizar. Y de ahí tienes que empezar a partir a tomar las decisiones. Entonces, se supondría que de acuerdo a cómo se hizo el tratado, obviamente ha habido variaciones a través del tiempo en los escurrimientos, pero se supondría que como se hizo el tratado debería de sobrar agua. ¿Por qué no está sobrando agua? Entonces, esos son los tipos de cuestionamientos y de preguntas que te tendrían que hacer. Roberto, pero más allá, y perdón Sergio, de cuestionamiento, nos quedan 7 minutos. ¿Por qué no tratamos de cerrar un poco hacia el futuro? Evidentemente las cosas no se van a mejorar naturalmente con la cuestión del cambio climático. Evidentemente tenemos más sequía y de repente tenemos unas lluvias tremendas. Entonces, yo les preguntaría a los tres, hay por ahí una pregunta muy interesante de Joy Olson, ¿hasta qué punto nos falta infraestructura para esto? Tú has dicho muchas veces, Carlos, falta eficiencia en el riego agrícola. Nos lo has dicho varias veces. Entonces les preguntaría, si te parece bien, Sergio, no sé si quieres hacer otra pregunta, para ir cerrando, o sea, ¿qué podemos hacer los siguientes 5, 10, 15 años va a haber más sequía, va a haber, la naturaleza no parece que no nos va a ayudar, entonces, ¿cómo le vamos a hacer con este recurso escaso para poderlo, pues, de alguna manera compartir de una manera equitativa y que esto siga funcionando? Y entonces, ¿cuáles son las 2 o 3 elementos que hay que tomar en cuenta? ¿Cuáles son las 2 o 3 soluciones que podemos ver para que esto no se nos vaya de las manos, se politice y tengamos posiciones, pues, de gobernadores o incluso podría darse hasta de presidentes? Ya vienen las elecciones el 24 en ambos países y podría ser un tema bilateral interesante. Entonces, Sergio, ¿quieres agregar algo? Sí. 2 rasgos nada más. Uno de ellos, que hacia el futuro un tema fundamental será el financiamiento. Y hay una pregunta justamente en ese sentido de cómo pueden los agricultores, aquí específicamente se preguntaba del Valle de Mexicali, pero puede ser en general, pueden contribuir al financiamiento. Y un segundo tema es las nuevas tecnologías, ni tan nuevas, como es la desalación de agua de mar. ¿Cómo puede incorporarse en esto en los balances de agua y qué implicaciones tendría? Que es un tema que también se ha discutido. Esos 2 como los rasgos adicionales a lo que pregunta Rafael. Si les parece bien, comisionada Adriana, podemos empezar con Carlos, luego vamos con Roberto y cerramos con usted, Adriana, si le parece bien. Adelante, Carlos. Gracias. Creo que en el Valle de Mexicali hay que pensar primeramente en precisión en la medición. El Valle de Mexicali adolece de una falta de instrumentos para poder medir adecuadamente. Incluso el Distrito de Riego recientemente ha empezado a introducir con puertas inteligentes que se ajustan en función de las presiones en los canales, porque los agricultores no tienen certeza de cuánta agua les está llegando, porque no hay instrumentos suficientes como para medirlo. Entonces, la precisión en la medición del agua es sumamente importante. Lo segundo de ello es que hay que voltear a ver el modelo agrícola que existe en el Valle de Mexicali. Es un modelo industrial, de la agricultura industrial de los años 50 y 60. Yo no soy especialista en riego, Roberto Salmón sí lo es, pero él dice que cuando voltea a ver el Valle de Mexicali y ve que se está regando con melgas, esto acusa un atraso serio en tecnología de riego.
Tercero, creo yo que también, aparte de eso, hay que pensar en qué tipo de cultivos se está llevando a cabo, ¿no? O sea, si nosotros estamos invirtiendo en el uso de agua para un cultivo que va a dar magros beneficios sociales, creo que estamos equivocados y que podemos no solamente mejorar en el manejo del agua, sino mejorar en el beneficio que se le va a dar al sector agrícola, ayudándole, introduciendo nuevas tecnologías, inversiones de donde vengan. Inclusive el propio Banco de Desarrollo de América del Norte, el NatBank, ha manifestado el interés para también intervenir ahí con inversiones que permitan esto, un mayor desarrollo y, por supuesto, capitalizar ahorita en la crisis para una mayor eficiencia. Gracias, Carlos. Adelante, Roberto. Pues mira, yo creo que primero que nada tendríamos que reconocer todos de que el cambio climático nos está obligando a que no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo hasta ahora y esperar resultados diferentes. O sea, eso yo creo que es algo que tenemos que tener muy claro y yo creo que es hora ya, estamos en el tiempo de cambiar los paradigmas. O sea, ya no podemos seguir con los mismos paradigmas del agua y enfrentando a esta situación que cada vez se va a poner más difícil en términos de sequías, de falta de agua, etc. Entonces, estoy de acuerdo con Carlos en que hay que eficientar y cambiar cultivos si es posible y ver la manera de cómo podemos nosotros hacer que los valles agrícolas, en vez de estarlos satanizando, les podamos ayudar a que cambien y que sean más productivos y mucho más eficientes en el uso del agua. Gracias, Roberto. Comisionada, cerramos con usted. Quiero comentar, muchas gentes nos están pidiendo las láminas excelentes que nos compartió Sergio. Las vamos a poner en nuestras páginas web. También ahí va a estar el video de esta sesión para quien lo quiera ver a partir del lunes. Entonces pueden meter a las páginas del COMEXI o del Centro de Estudios México-Estados Unidos, de UCSD, para acceder a estos materiales. Adelante, comisionada, tenemos sus últimos comentarios y le pediría al doctor Sergio Alcocer que él cerrara. Adelante, por favor, comisionada, y gracias por estar con nosotros. Nos gusta mucho tener a funcionarios públicos nosotros y le agradecemos enormemente que comparta con nosotros su conocimiento. Lo que se está haciendo pues, son momentos difíciles, son momentos en que pues hay que manejar las cosas con mucho cuidado, hay que manejar los medios de comunicación y la comunicación con cuidado. Por eso le agradecemos mucho de todas nuestras instituciones que nos haya acompañado. Adelante, Adriana Reséndez, por favor. Muchas gracias. Bueno, comentar un poquito ya para finalizar en cuanto a lo que es infraestructura. Es algo que se está buscando y algo que no hemos comentado ahorita es el reuso del agua, la conservación del agua, las nuevas fuentes de aguas, las mejoras en la eficiencia. Todo esto es algo que se está buscando en el Valle de Mexicali, pero también lo queremos replicar y lo estamos buscando en el río Bravo, ¿no? Creo que todo esto nos lleva a tener una mayor sostenibilidad en el futuro. Y en cuanto al financiamiento y a las nuevas tecnologías, bueno, el Acta 323 establece una oportunidad para tener una modernización en el distrito de riego. Establece también el estudio de las plantas desalinizadoras y creo que para nosotros también es importante impulsarlos, no solamente en la cuenca del río Colorado, sino en la cuenca del río Bravo. Y bueno, pues les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. A usted, comisionada. Sergio Alcocer. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a todos nuestros distinguidos panelistas. Comisionada, un privilegio tenerla a usted y felicitarla en su primer año de gestión al frente de la SILA. Y creo que las principales conclusiones son, este es un evento de carácter natural que será seguramente más frecuente si es que el cambio climático no se logra controlar en los próximos decenios. Segundo, este es un tema que tenemos que atender a nivel local, con la participación de los actores locales, pero que tenemos que atender basados en el principio de la cooperación, tanto a nivel local como a nivel internacional, en este caso con los Estados Unidos. Y el tener, por supuesto, siempre la flexibilidad para lograr adaptar los tratados me parece que ha sido fundamental para que México y Estados Unidos puedan tener una relación
con sus fricciones, con sus diferencias, pero una relación que es de trabajo positivo a favor de las comunidades en ambos lados de la frontera. Creo que este es los temas centrales que no hay que perder de vista, y que si los perdemos de vista, la fricción que se puede dar entre los dos países puede ser verdaderamente muy importante. Como lo mencionó Rafael en su momento, el estado de Texas es muy proactivo en estos temas. Entonces creo que el trabajo que hace la SILA, la sección mexicana, ha sido realmente un trabajo extraordinario, y creo que hay que felicitar a la actual comisionada y al excomisionado. Y gracias, Carlos, por tus comentarios sobre el futuro que tenemos que ver, y seguramente lo que están haciendo desde sus diferentes asociaciones. Con esto, Rafael, si estás de acuerdo, pues agradecemos y los invitamos para que nos acompañen dentro de un mes, en donde tocaremos otro tema importante de la relación entre México y Estados Unidos. Así es, Sergio, simplemente decir que esto lo hacemos en compañía del Universal, del Debate, El Siglo de Coahuila, El Siglo de Durango, El Siglo de Torreón, El Informador, El Imparcial, Frontera, La Crónica, Pulso y El Diario de Yucatán. Les mando un abrazo, Carlos, Roberto, Adriana, Sergio, y bueno, es un tema fascinante. Ya no hablamos, Carlos, del tema de la cuenca del río Tijuana, pero haremos un webinar al respecto. Un abrazo para todos y gracias por estar con nosotros. Gracias.